¿Qué pasaría si les dijera que una de las naciones más controvertidas de nuestro tiempo, Irán, no solo está acaparando titulares, sino que está cumpliendo un guión escrito hace miles de años? Un guión oculto en textos antiguos, esperando el momento oportuno para despertar. La historia de Irán no comenzó con amenazas nucleares ni tensión internacional. Comenzó en las primeras páginas de la Biblia. Y bien podría terminar en las últimas. Antes de adentrarnos en un viaje que podría cambiar tu perspectiva sobre la historia, las profecías y el destino mismo de las naciones, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Porque lo que estás a punto de escuchar ha sido silenciado, ignorado u olvidado por la mayoría. Pero tú no eres como la mayoría de las personas, estás aquí por la verdad. Así que comencemos. Todo comienza tras un diluvio, un mundo arrasado, una segunda oportunidad para la humanidad, forjada en la pérdida y la supervivencia. Noé y sus 3 hijos se asientan en un nuevo terreno, con el sagrado deber de repoblar la tierra. Pero de estos 3, Sem, Cam y Jafet, surgirán naciones, ideologías, imperios y enemigos, y entre ellos, las raíces de una futura superpotencia, Persia, hoy conocida como Irán. El texto antiguo no lo oculta. En Génesis 10, la llamada Tabla de las Naciones nos ofrece el primer mapa geopolítico de la humanidad, y en ella se encuentran 2 nombres que moldearían el tejido espiritual y político de Oriente Medio: Elam, hijo de Sem, y Madai, hijo de Jafet. 2 linajes, 2 caminos, un mismo destino. Juntos, sus descendientes sembrarían las semillas de una nación que bendice y traiciona al pueblo elegido. El linaje de Madai dio origen a los medos, guerreros montañeses feroces e independientes de las regiones septentrionales de lo que hoy es Irán. No eran simples tribus, nacieron en la adversidad, se forjaron con la supervivencia y se endurecieron por el terreno. Hombres resueltos, criados en el silencio de acantilados nevados y colinas de hierro. No hablaban mucho, pero cuando lo hacían, la tierra los escuchaba. Esta era la columna vertebral de la antigua Persia. Al sur y al oeste, los descendientes de Elam se arraigaron en las exuberantes llanuras cercanas al Golfo Pérsico. Tierras fértiles, ríos que infundían vida, y una civilización que se convertiría tanto en aliada como en adversaria de los imperios bíblicos. Los elamitas no eran simples agricultores, eran constructores, sacerdotes, reyes y guerreros, y su ambición los invadía. Entonces vino la primera gran guerra. Génesis 14. Una coalición de reyes orientales, liderada por Kedorlaomer, rey de Elam, arrasó Canaán como una tormenta. Saquearon ciudades, esclavizaron a inocentes y capturaron a Lot, el sobrino de Abraham. La Biblia no trata esto como una nota al margen. Este fue el primer conflicto internacional registrado, y puso a Elam en oposición directa a la familia de la promesa. Pero la situación cambió. Abraham, armado con tan solo 318 sirvientes entrenados, los localizó y los aplastó al amparo de la noche. Esta no fue una batalla cualquiera. Desafía la lógica. No fue estrategia, fue fe en acción. Y en ese momento, Dios envió un mensaje claro. Ninguna potencia de Oriente, ningún imperio, ninguna alianza, triunfaría jamás sobre su propósito. Aún así, Elam no desapareció. El tiempo transcurrió. Los reinos cayeron. Y esas mismas tribus derrotadas por un pastor convertido en guerrero resurgirían, se multiplicarían, se adaptarían, recordarían, y del polvo de la humillación, sentarían las bases de algo mucho más peligroso que la fuerza bruta, un recuerdo impregnado de venganza y destino. Compartían una tierra, pero no un corazón. Los medos y los elamitas crecieron juntos, como vides silvestres enredadas en la piedra. Unos crecían en las frías sombras de las montañas, los otros, bendecidos por los ríos y el sol. Pero con el paso de los siglos, no solo coexistieron, sino que comenzaron a converger. Los clanes se convirtieron en ciudades, las ciudades formaron alianzas, y las alianzas dieron origen a una nación que llevaría la llama de un solo nombre, Persia. Pero Persia no surgió solo de la ambición.
Fue convocada por la profecía. Mucho antes de que se desenvainaran espadas o se construyeran tronos, un susurro brotó de los labios de un profeta. Isaías, de pie bajo un cielo moribundo, habló de un fuego inminente. Un pueblo, sin nombre pero conocido, que surgiría de Oriente, no como invasores, sino como instrumentos del juicio divino. Babilonia, el cruel imperio que había incendiado Jerusalén y exiliado a su pueblo, no quedaría impune. Dios había elegido a los verdugos. Elam, Madai. El linaje de Persia se convertiría en su martillo. Pero entonces, Isaías dijo algo que ningún sacerdote, ningún rey, ningún soldado podría haber imaginado. De ese mismo imperio pagano, vendría un libertador. No de Israel, no del linaje de David, un rey extranjero. Un nombre pronunciado 150 años antes de su nacimiento. Ciro. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro. Las palabras son fuego, estremeciendo la historia. Dios no solo estaba usando a Persia para juzgar, sino que la estaba usando para redimir. Este rey reconstruiría lo que Babilonia destruyó. Enviaría a Israel a casa. Era impensable. Un monarca pagano llamado el ungido de Dios. Y sin embargo, cuando Ciro se alzó y tomó Babilonia, no encadenó a los judíos. Los liberó. No profanó su templo. Financió su reconstrucción. La profecía se cumplió como un amanecer escrito en piedra. ¿Qué clase de Dios elige a sus enemigos como salvadores? ¿Qué clase de Dios nombra a un extranjero su instrumento? Un Dios que ve más allá de las fronteras, más allá de la política, más allá del tiempo. Un Dios que escribe un guión que ningún imperio puede borrar. Daniel, un niño arrancado de su tierra natal, se convirtió en testigo de este destino en desarrollo. Sirvió a los mismos reyes que aplastaron a su pueblo. Sin embargo, en sus palacios, rodeado de ídolos e intrigas, tuvo visiones. No con ojos humanos, sino a través de una lente divina. Una noche, el gran rey de Babilonia soñó con una estatua hecha de oro, plata, bronce y hierro. Nadie pudo interpretarla, hasta que Daniel se quedó solo, y dijo lo que nadie se atrevía a decir. Babilonia era el oro, Persia sería la plata. Un reino de dos brazos. Media y Persia, unidos pero desiguales. Persia prevalecería. La visión no se detuvo allí. Llegó otra, aterradora. Del mar surgieron bestias. Una era un oso, pesado, poderoso, erguido de un lado, con 3 costillas en la boca. Devora mucha carne, dijo la voz. Esto no era un cuento para dormir. Esta era el alma de un imperio. Persia, tragándose a Lidia, Babilonia y Egipto una a una. Su apetito vasto, su alcance infinito, pero era parte del plan. Cada conquista, cada campaña sangrienta, predicha, medida, permitida. Y entonces sucedió. Babilonia, en su orgullo, cayó. No con explosiones, no con tambores de guerra, sino Ciro desvió el Éufrates. Sus hombres entraron por un lecho seco mientras la ciudad festejó. Las puertas se abrieron, la profecía se desbloqueó. El rey Belsasar fue asesinado esa misma noche. El oro dio paso a la plata, y los exiliados que habían llorado junto a los ríos de Babilonia oyeron lo imposible. Vuelvan a casa, reconstruyan. Persia no solo lo permitió, lo financió, lo protegió, lo cumplió. Pero la historia de Persia no se limita a la política y la profecía. En el corazón de su imperio, algo inesperado se gestaba, no en los salones del poder, sino en los aposentos de una reina. Su nombre no siempre fue Esther. Nació como Hadasa, huérfana, una sombra entre cautivos, oculta a plena vista. Criada por su primo Mardoqueo, un hombre que susurraba antiguas verdades en una tierra de dioses extranjeros. Y cuando el rey de Persia rechazó a su reina, la puerta se abrió, no para un noble, sino para una joven con un secreto. El proceso fue brutal. Decenas de las jóvenes más hermosas del imperio fueron tomadas, preparadas durante un año, y presentadas como ofrendas. Fueron pulidas, perfumadas, silenciadas. Esther no dijo nada de su pueblo, nada de su fe, pero cuando entró en la vista del rey, algo se despertó. No lujuria, algo más profundo. Favor. Él la eligió, la coronó, y con ese acto,
Una huérfana judía se convirtió en reina del imperio persa. En las sombras del palacio, otra historia echó raíces. Amán, descendiente de los amalecitas, antiguos enemigos de Israel, ascendió al poder. Su orgullo fue herido por la negativa de Mardoqueo a doblegarse. Pero no quería que un solo hombre fuera castigado, quería que un pueblo fuera aniquilado. Con una sonrisa fría, manipuló al rey para que firmara un genocidio. Se fijó una fecha. Hombres, mujeres, niños, todos los judíos de Persia morirían, por decreto real. La noticia llegó a Esther como una espada en la oscuridad. Podía callar, salvarse, o podía hablar y arriesgarlo todo. Nadie entraba en la presencia del rey sin invitación, ni siquiera la reina. Hacerlo significaba la muerte, a menos que el rey extendiera su cetro. Y sin embargo, se quedó frente a su espejo, con el corazón palpitante, susurrando las palabras que desgarrarían la historia. Si perezco, perezco. Entonces caminó hacia su destino. El silencio en la sala del trono era denso como la muerte. Todos los ojos observaban. Cada respiración contenía. ¿Alzaría el cetro? ¿O la dejaría morir? Pero la mano de Dios ya se movía. El rey la levantó. La gracia triunfó. Lo que siguió fue una obra maestra de reversión divina. Amán fue expuesto. Los judíos fueron salvados. El decreto fue revocado. Y un día que una vez estuvo marcado para la extinción, se convirtió en una fiesta de supervivencia. Purim, Persia, una vez más, se convirtió en un recipiente de redención inesperada. Pero la historia siguió su curso. Persia desapareció de las páginas de las Escrituras. Roma cobró protagonismo. El templo fue reconstruido. Los profetas guardaron silencio. Y sin embargo, siglos después, el silencio fue roto por un susurro de Oriente. En el Evangelio de Mateo, leemos sobre los magos que viajaron desde Oriente siguiendo una estrella. No eran reyes, eran eruditos, astrónomos, sacerdotes, persas, y no vinieron con espadas, sino con regalos. ¿Por qué los magos persas viajarían cientos de kilómetros para encontrar a un niño judío? Porque habían leído las profecías, porque habían estudiado los rollos, porque uno de los suyos, Daniel, había dejado atrás números, visiones y esperanza. Y cuando vieron la estrella, supieron. El prometido había llegado. Persia, una vez más, no solo estaba en la historia, reconoció al Mesías antes que muchos en Israel, un imperio pagano, usado por Dios, una y otra vez. La Biblia no solo traza el pasado de Persia, se atreve a declarar su futuro. En Ezequiel 38, aparece una visión oscura y aterradora. Gog y Magog. Una coalición final de naciones se alza para destruir a Israel, y Persia es nombrada la primera entre ellas. No un aliado silencioso, sino una fuerza líder. Irán, la antigua Persia, parte de la última guerra. Una tormenta que se avecina. La profecía no se anda con rodeos. La misma nación que una vez reconstruyó el templo, un día marcharía para destruir de nuevo al pueblo de Dios. Pero el acto final de Persia no es solo una traición, sino una consecuencia cósmica. La visión de Ezequiel describe fuego, terremoto, ira divina derramada desde los cielos. Esto no es una escaramuza política, es juicio. Los ejércitos que se alcen contra Israel no regresarán. Dios mismo intervendrá. Persia, una vez redentora, ahora se encuentra del lado equivocado de la profecía. Y el precio de la rebeldía será insoportable. La tierra temblará, el cielo arderá, y el nombre de Gog, de Persia, quedará sellado en la ruina. Suena definitivo, como el telón que cae sobre un imperio otrora glorioso. Pero la profecía en las Escrituras rara vez es tan clara. Retuerce, sorprende, resucita. Porque entre líneas surge otra palabra, de Jeremías. Una profecía tan pasada por alto que casi se olvida. Romperé el arco de Elam, pero en los últimos días restauraré su cautiverio. Un momento. ¿Qué? ¿Restauración? ¿Después del juicio? ¿Después del fuego? Sí. Dios nunca deja la historia sin una puerta. Las palabras de Jeremías resonaron como un trueno en el silencio. Elam, Persia, caerá, pero no será exterminada. Su arco, su poder,
se romperá. Pero su pueblo no será abandonado. En los últimos días, después de la guerra, después de la devastación, algo quedará. Un remanente, una posibilidad. Dios deja abierta una ventana que ningún fuego puede cerrar. Porque la gracia no se desvanece en el juicio. Espera, oculta entre las cenizas, hasta que los vientos de la misericordia vuelvan a soplar. Zacarías evoca el mismo misterio. Después de las grandes guerras, después de la última batalla, las naciones que sobrevivan, sí, las naciones que una vez se opusieron a Israel, viajarán a Jerusalén, no como enemigos, sino como adoradores. Subirán año tras año para adorar al Rey y celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Podría estar entre esas naciones? ¿Podría estar Elam allí? ¿Podría Irán, quebrantado, humillado, despertado, estar entre los redimidos? No sería la primera vez que Persia pasa del juicio a la misericordia. Este es un patrón, un ritmo divino, escrito a lo largo de toda su existencia. Esclaviza, luego libera, conquista, luego protege, guerrea, luego adora. Ninguna otra nación juega a ambos lados del drama divino como esta. Quizás por eso Dios sigue mencionándola. Porque Persia no es solo una nación, es un espejo. De la humanidad, de nosotros, rebelión, redención, caída, restauración. El guión se repite a través de imperios y generaciones. Y si Persia es a la vez enemiga y aliada en manos de Dios, ¿qué significa eso para nosotros? Significa que la historia nunca termina, que el juicio no es la última palabra, que Dios puede escribir misericordia en los lugares más inesperados, incluso en Irán, incluso en ti, especialmente en quienes regresan. Así que debemos observar, no con miedo, sino con discernimiento. Cuando vean a las naciones alinearse, cuando oigan rumores de guerra, cuando la mirada del mundo vuelva a Oriente Medio, recuerden, no es casualidad. Está escrito. No están presenciando el caos, están presenciando una coreografía. La profecía no solo predice, sino que prepara. Y la pregunta no es si Dios está actuando, es si están lo suficientemente despiertos para verlo. Lo que acaban de escuchar no es una conspiración. No son conjeturas. Son las Escrituras. Palabras antiguas que retumban en los titulares modernos, demostrando que nada en este mundo escapa al designio divino. Irán, Persia, ha sido el centro de la profecía durante más de 2500 años. Y hoy, ahora mismo, está entrando en las últimas páginas de ese guión. Ya sea como enemigo o como remanente redimido, solo el tiempo lo dirá. Pero tú, sí, tú, tienes el raro privilegio de ver cómo estas piezas encajan. No cierres los ojos. No dejes que la apatía te robe el asombro que debería despertar. Hay algo sagrado en comprender estas verdades. Y si te conmovieron, si algo encajó, no te lo guardes. Comparte este mensaje. Comenta tu opinión. Dale a me gusta. Y sobre todo, suscríbete. Porque este no es el final. Es el comienzo de una revelación mayor. Las profecías se están revelando silenciosamente, invisiblemente, pero innegablemente. Y si aún estás observando, eres parte de los pocos que no duermen. Eres parte del remanente que quiere comprender, prepararse y alinearse con lo que Dios está haciendo. Eso no es accidental. Es un llamado. Hay más por descubrir. Mucho más. Las sombras del Apocalipsis, el ascenso de la bestia, el templo final, el sellamiento de los 144,000. Todo está ahí, esperando. Y juntos, excavaremos, descifraremos, discerniremos, pieza por pieza. Porque la profecía no es un rompecabezas para admirar, sino una advertencia a la que prestar atención y una esperanza a la que aferrarse. Se trataba de Persia, pero, en realidad, se trataba de un propósito, el tuyo, el mío, el del mundo. Porque al final, los reinos de los hombres caerán, pero el reino de Dios se levantará. Y cuando lo haga, todo ojo verá, toda rodilla se doblará, y toda nación, sí, incluso Persia, se enfrentará a una decisión: rebelión o restauración, juicio o gracia, silencio o adoración. Y así los dejo con esto. ¿Cuál es su postura en esta profecía?
¿Están observando desde la distancia? ¿O están respondiendo al llamado de los que han despertado? Ya dieron el primer paso al escuchar. Ahora den el siguiente. Sean valientes. Sean fieles. Estén preparados. Haga clic para ver lo que viene a continuación. Las 7 claves de Daniel para identificar al anticristo. Y hasta entonces, manténganse alerta, firmes y fieles a la palabra. Bendiciones. Todo lo que exploramos hoy apunta a una verdad inquebrantable. La historia no es casual, es profética. La historia de Persia refleja la justicia, la misericordia y la incansable búsqueda de redención de Dios, incluso a través de los medios más inesperados. Si esto te abrió los ojos, no dejes que se detenga aquí. Suscríbete al canal, comparte este mensaje y elige hoy caminar en sintonía con el plan de Dios. Sigue a Jesús. Soy Oliver, y camino contigo por este camino, no como un erudito arriba, sino como un vigilante a tu lado. Gracias por estar aquí. Ruego que este mensaje encuentre tu corazón listo. Mantente despierto, mantente fiel, y nos vemos en la próxima revelación.